Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, adrenalina y por supuesto, mucho amor. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo fascinante donde el romance florece en los lugares más inesperados, el reino del espionaje. Así es, hoy vamos a explorar las 10 mejores historias donde el amor y el peligro van de la mano, donde los agentes secretos encuentran el amor verdadero en medio de misiones imposibles y conspiraciones internacionales. Prepárense para romances turboalimentados que los dejarán sin aliento. Si son fans de las películas de acción con un buen toque de romance, o si simplemente disfrutan de historias emocionantes que los mantengan al borde de sus asientos, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido interesante sobre películas, series, libros y todo lo que nos apasiona. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra lista. En el 10º puesto tenemos una película clásica que quizás ya conozcan, pero que no podía faltar en esta lista, Señor y Señora Smith. Sí, la que protagonizan Brad Pitt y Angelina Jolie. La premisa es genial, un matrimonio aparentemente normal que en realidad son dos asesinos a sueldo que trabajan para agencias rivales. Cuando les encargan asesinarse mutuamente, la cosa se pone, digamos, un poco tensa. Pero entre balazos, explosiones y persecuciones en coche, surge una química innegable. Es una película llena de acción, comedia y por supuesto, un romance explosivo. La tensión sexual entre Pitt y Jolie es palpable desde el primer momento, y la película explora cómo la verdadera conexión puede surgir incluso en las circunstancias más extremas. Más allá de la pirotecnia y los efectos especiales, Señor y Señora Smith profundiza en la idea del compromiso y la honestidad en una relación. Bajo la fachada de una vida suburbana aburrida, ambos personajes esconden una doble vida que los consume y les impide ser verdaderamente vulnerables el uno con el otro. El enfrentamiento final, donde deben elegir entre su lealtad a sus respectivas agencias y su creciente amor mutuo, es un clímax emocionalmente cargado que resuena con la audiencia. La película también juega con el humor negro, satirizando las convenciones del matrimonio y las expectativas sociales. En definitiva, Señor y Señora Smith es mucho más que una simple película de acción, es una comedia romántica disfrazada de thriller de espías que explora la complejidad de las relaciones humanas en un contexto extremo. En el 9º puesto vamos con una película que aunque no es tan conocida como Señor y Señora Smith, tiene un encanto particular, Night and Day. Tom Cruise y Cameron Diaz protagonizan esta comedia de acción donde Cruise interpreta a un agente secreto que arrastra accidentalmente a una mujer común y corriente a una aventura llena de peligro. La película es pura diversión, con escenas de acción exageradas y una química muy divertida entre los protagonistas. No es una obra maestra, pero es perfecta para pasar un rato entretenido y disfrutar de un romance ligero y lleno de adrenalina. La inocencia de Diaz choca con la experiencia y el peligro que representa Cruise, creando un balance cómico y una atracción innegable. Night and Day brilla por su capacidad de no tomarse demasiado en serio. Las situaciones absurdas y las persecuciones imposibles son llevadas al extremo, creando un ambiente de comedia slapstick que recuerda a las películas de espías clásicas de los años 60. La película también juega con los estereotipos de género, presentando a Cameron Diaz como una mujer independiente y capaz que, aunque inicialmente se siente abrumada por la situación, rápidamente aprende a adaptarse y a defenderse. La evolución de su personaje a lo largo de la película es uno de los puntos fuertes de la trama. Tom Cruise, por su parte, encarna a un agente secreto encantador y carismático que, a pesar de su aparente frialdad, se preocupa genuinamente por la seguridad de Diaz. La combinación de estos dos personajes crea una dinámica divertida y entrañable que mantiene al espectador enganchado hasta el final. Ahora, en el 8º lugar, tenemos una joya escondida que quizás no hayan visto, Asesinos. Esta película de los años 90, protagonizada por Sylvester Stallone y Antonio Banderas, nos presenta a dos asesinos a sueldo que compiten por el mismo trabajo. En medio de esta rivalidad mortal, aparece una mujer, interpretada por Julianne Moore, que se ve envuelta en su peligroso juego. Aunque la película se centra más en la acción y la intriga, el romance que surge entre Stallone y Moore es sutil pero efectivo. Es un romance de madurez, donde dos personas dañadas encuentran consuelo y comprensión el uno en el otro. Asesinos se distingue por su atmósfera oscura y melancólica.
La película explora la soledad y el vacío existencial de los asesinos a sueldo, personajes que han renunciado a una vida normal y se han convertido en máquinas de matar. El personaje de Stallone en particular, se encuentra en una encrucijada, cansado de la violencia y atormentado por su pasado, busca una salida a su vida de sangre y muerte. La llegada del personaje de Moore, una joven hacker que se ve envuelta en la disputa entre los dos asesinos, le ofrece una oportunidad de redención y de encontrar un sentido a su vida. El romance entre Stallone y Moore es un contrapunto a la violencia y la desesperación que dominan la película. Es una conexión silenciosa y basada en la comprensión mutua, donde ambos personajes encuentran consuelo en la compañía del otro. La película también presenta un interesante contraste entre el personaje de Stallone, un asesino experimentado y metódico, y el personaje de Banderas, un joven impulsivo y ambicioso que representa la nueva generación de asesinos a sueldo. La rivalidad entre estos dos personajes crea una tensión constante a lo largo de la película. En el séptimo puesto, tenemos una película que combina romance, comedia y un toque de ciencia ficción, This Man's War. Chris Pine y Tom Hardy interpretan a dos agentes de la CIA que son mejores amigos, hasta que se enamoran de la misma mujer. A partir de ahí, la guerra está declarada. Utilizan todos los recursos a su disposición para sabotear las citas del otro y conquistar a Witherspoon. Es una película divertida y ligera, con un trío de actores con una química excelente. La película explora la amistad masculina y cómo se pone a prueba cuando entra en juego el amor. This Man's War es una comedia romántica que no se toma demasiado en serio. La película se basa en la premisa de que los dos protagonistas, siendo agentes de la CIA con acceso a recursos ilimitados, utilizarán sus habilidades y su tecnología para sabotear las citas del otro y conquistar a la mujer que aman. Las situaciones absurdas y las trampas elaboradas son el plato fuerte de la película, creando un ambiente de comedia slapstick que recuerda a las comedias románticas clásicas de los años 80. La película también explora la dinámica de la amistad masculina, mostrando cómo la competitividad y el ego pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. El personaje de Reese Witherspoon, por su parte, se encuentra en una situación difícil, dividida entre dos hombres que la aman y que están dispuestos a todo para ganarse su corazón. La película juega con los clichés de las comedias románticas, pero lo hace de una manera inteligente y divertida, ofreciendo al espectador un entretenimiento ligero y agradable. Llegando al sexto puesto, tenemos una película más seria y dramática, Salt. Angelina Jolie vuelve a la carga, esta vez interpretando a una agente de la CIA acusada de ser una espía rusa. Para limpiar su nombre, debe huir y demostrar su inocencia. La película está llena de giros inesperados y escenas de acción impresionantes. Aunque el romance no es el foco principal, hay un elemento romántico importante en la historia, relacionado con el marido de Salt. La película juega con la confianza y la traición, poniendo a prueba los lazos emocionales de los personajes. Salt es un thriller de espías que se centra en la acción y la intriga. La película se basa en la premisa de que el personaje de Angelina Jolie, una agente de la CIA con una trayectoria impecable, es en realidad una espía rusa infiltrada que está a punto de llevar a cabo una misión para desestabilizar los Estados Unidos. La película está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. El personaje de Salt es complejo y enigmático, y la película juega con la ambigüedad, dejando al espectador preguntándose si realmente es culpable o si es víctima de una conspiración. El elemento romántico de la película se centra en la relación de Salt con su marido, un entomólogo que trabaja en un laboratorio de investigación. La película explora la confianza y la lealtad en una relación, mostrando cómo la sospecha y la incertidumbre pueden erosionar incluso los lazos más fuertes. La película también presenta escenas de acción impresionantes, con Angelina Jolie realizando sus propias acrobacias y demostrando su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo. Ahora entramos al top 5 con Red Sparrow. Jennifer Lawrence interpreta a una bailarina rusa que es reclutada para convertirse en una gorrión, una espía entrenada para seducir y manipular a sus objetivos. Su misión la lleva a entrar en contacto con un agente de la CIA, interpretado por Joel Edgerton, y entre ellos surge una tensión palpable. La película es oscura, intensa y con escenas bastante gráficas, pero el romance que se desarrolla entre los protagonistas es complejo y lleno de matices. La película explora la manipulación, la supervivencia y la dificultad de encontrar la verdad en un mundo lleno de mentiras. Red Sparrow es un thriller de espía psicológico que explora los límites de la manipulación y la supervivencia.
La película se basa en la premisa de que el personaje de Jennifer Lawrence, una bailarina rusa que se ve obligada a abandonar su carrera debido a una lesión, es reclutada por el servicio de inteligencia ruso para convertirse en una gorrión, una espía entrenada para seducir y manipular a sus objetivos. La película es oscura y violenta, mostrando las brutales técnicas de entrenamiento que utilizan los gorriones para despojarlos de su individualidad y convertirlos en máquinas de seducción. El personaje de Lawrence se enfrenta a una difícil decisión: renunciar a su propia identidad y convertirse en una herramienta del Estado, o rebelarse contra el sistema y arriesgar su vida. El romance entre Lawrence y Edgerton es complejo y ambiguo, basado en la desconfianza y la manipulación mutua. Ambos personajes intentan utilizar al otro para sus propios fines, pero al mismo tiempo se sienten atraídos por la vulnerabilidad y la soledad que comparten. La película plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, la identidad y la libertad individual. En el cuarto lugar, tenemos una película que quizás no asociarían inmediatamente con el romance, pero que tiene un elemento romántico importante: Alias. Esta serie de televisión, protagonizada por Jennifer Garner, sigue las aventuras de Sydney Bristow, una agente de la CIA que trabaja encubierta para una organización criminal. A lo largo de las 5 temporadas, Sydney se enfrenta a peligros constantes, conoce nuevos aliados y enemigos, y encuentra el amor en situaciones inesperadas. La serie es una mezcla perfecta de acción, espionaje y drama romántico. Las relaciones de Sydney con sus compañeros de trabajo, especialmente con Michael Vaughan, son complejas y llenas de tensión. Alias es una serie de televisión que combina elementos de acción, espionaje y drama romántico. La serie se centra en el personaje de Sydney Bristow, una joven que cree trabajar para una rama secreta de la CIA, pero que en realidad está empleada por una organización terrorista llamada SD6. Cuando Sydney descubre la verdad, decide convertirse en una agente doble y trabajar para la verdadera CIA, infiltrándose en la SD6 para destruirla desde dentro. A lo largo de las 5 temporadas, Sydney se enfrenta a peligros constantes, viaja por todo el mundo, se disfraza para infiltrarse en organizaciones criminales y descubre secretos familiares que cambian su vida para siempre. La serie también explora las relaciones de Sydney con sus compañeros de trabajo, especialmente con Michael Vaughan, su contacto en la CIA y el hombre del que se enamora. La relación entre Sydney y Vaughan es compleja y llena de tensión, ya que ambos deben mantener su profesionalidad y proteger sus identidades mientras luchan contra sus sentimientos el uno por el otro. La serie también presenta una gran cantidad de personajes secundarios interesantes, como el padre de Sydney, Jack Bristow, un ex agente de la KGB que se convierte en su aliado más cercano, y Arvin Sloane, el líder de la SD6, un personaje enigmático y manipulador que siempre parece estar un paso por delante. Ya casi llegamos al final, y en el tercer puesto tenemos una película que es un clásico moderno, Casino Royale. Daniel Craig hizo su debut como James Bond en esta película, y lo hizo a lo grande. Además de la acción y el espionaje, Casino Royale tiene un romance conmovedor entre Bond y Vesper Lynd, interpretada por Eva Green. La relación entre ellos es intensa y emocional, y la película explora la vulnerabilidad de Bond y su capacidad para amar. La traición de Vesper tiene un impacto profundo en Bond, marcando su personaje para siempre. Casino Royale representa un punto de inflexión en la franquicia de James Bond. La película reinventa al personaje presentándolo como un agente más joven, más brutal y más humano. Daniel Craig ofrece una interpretación sobresaliente de Bond, mostrando su vulnerabilidad y su capacidad para amar, algo que no se había explorado en profundidad en las películas anteriores. La relación entre Bond y Vesper Lynd es el corazón de la película. Vesper es una mujer inteligente e independiente y con un pasado turbulento, que no se deja impresionar por el encanto de Bond. Ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, pero al mismo tiempo desconfían el uno del otro, ya que saben que están jugando un juego peligroso. La traición de Vesper tiene un impacto devastador en Bond, marcando su personaje para siempre y convirtiéndolo en el agente frío y distante que conocemos de las películas posteriores. Casino Royale también presenta escenas de acción impresionantes, con Bond participando en persecuciones a alta velocidad, peleas cuerpo a cuerpo y juegos de azar de alto riesgo. La película es un thriller de espías emocionante y bien hecho, que ofrece una nueva perspectiva sobre el personaje de James Bond. En el segundo lugar, tenemos una película que también pertenece al universo Bond, pero que merece una mención especial por su romance, Skyfall. Aunque la película se centra en la relación de Bond con M, hay un elemento romántico sutil pero importante en la historia.
La química entre Daniel Craig y Berenice Marlowe es innegable, y la película explora la soledad de Bond y su búsqueda de conexión. Skyfall es una película de James Bond que se centra en la relación entre Bond y M, su jefa en el MI6. La película explora la lealtad, el sacrificio y el legado, mostrando a Bond enfrentándose a un villano que busca vengarse de M por sus acciones pasadas. Aunque la película se centra principalmente en la relación entre Bond y M, también hay un elemento romántico sutil pero importante en la historia. El personaje de Berenice Marlowe, Severine, es una mujer misteriosa y seductora que se cruza en el camino de Bond y lo ayuda en su misión. La química entre Craig y Marlowe es innegable y la película explora la soledad de Bond y su búsqueda de conexión. La muerte de Severine tiene un impacto profundo en Bond, reforzando su determinación de proteger a M y detener al villano. Skyfall es una película de James Bond visualmente impresionante con escenas de acción espectaculares y una banda sonora memorable. La película también presenta actuaciones sobresalientes de Daniel Craig, Judi Dench y Javier Bardem. Y finalmente llegamos al número 1 de nuestra lista. La medalla de oro se la lleva, *redoble de tambores *. Atomic Blonde. Charlize Theron interpreta a Lorraine Broughton, una espía del MI6 enviada a Berlín durante la Guerra Fría para recuperar un documento importante. La película es visualmente impresionante con escenas de acción coreografiadas de forma brillante. Pero lo que realmente la hace destacar es el romance entre Lorraine y Delphine Lasalle, una agente francesa interpretada por Sofía Boutella. Su relación es intensa, apasionada y llena de peligro. Es un romance que desafía las convenciones y que añade una capa extra de complejidad a la historia. Atomic Blonde es una película que te dejará sin aliento, tanto por la acción como por el romance. Atomic Blonde es un thriller de espías visualmente impresionante que se desarrolla en Berlín durante la Guerra Fría. La película se centra en el personaje de Lorraine Broughton, una espía del MI6 enviada a Berlín para recuperar un documento importante que contiene información confidencial sobre agentes encubiertos. Lorraine se ve obligada a unirse a David Percival, un agente corrupto que trabaja en Berlín, para completar su misión. A medida que se adentra en el mundo del espionaje, Lorraine se enfrenta a peligros constantes y descubre que no puede confiar en nadie. La película presenta escenas de acción coreografiadas de forma brillante, con Charlize Theron realizando sus propias acrobacias y demostrando su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo. Atomic Blonde también destaca por su banda sonora, que incluye canciones de la época de la Guerra Fría. Lo que realmente hace que Atomic Blonde sea diferente de otras películas de espías es el romance entre Lorraine y Delphine Lasalle, una agente francesa interpretada por Sofía Boutella. Su relación es intensa, apasionada y llena de peligro, y añade una capa extra de complejidad a la historia. La película desafía las convenciones al presentar una relación romántica entre dos mujeres en un contexto de espionaje y peligro. Y bien, ahí lo tienen, nuestra lista de las 10 mejores historias de romance turbo y espías que te atraparán. Hemos recorrido un camino lleno de acción, intriga y, por supuesto, mucho amor. Desde los enfrentamientos explosivos de Señor y Señora Smith, hasta la pasión ardiente de Atomic Blonde, hemos visto cómo el romance puede florecer incluso en los entornos más peligrosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, y me encantaría saber cuáles son sus películas y series favoritas de este género. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Ahora, me gustaría pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Qué películas o series agregarían? ¿Cuál es su pareja de espías favorita? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.